Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y también con sus hermosas familias. Bendito sea Dios de que nos ha permitido llegar a este último domingo de mayo de este año, 30 de mayo del 2021. Imagínense quién iba a pensar. Me acuerdo cuando todavía estábamos esperando el Y2K, es decir, el año 2000. Estamos en el año 2021. Démosle gracias a Dios por su don inefable. Para como introducción, me quería encargarles una tareita de ahorita. Es decir, piensen en estos momentos, o sea, piensen en estos momentos en alguien muy sabio que ustedes conocen. Pueda que sea un pariente, un amigo, un compañero de trabajo o de estudio, alguien de la congregación a la que uno asiste o a otra congregación. Puede ser un hombre, una mujer. Vea, piensen en alguien que ustedes calificarían como una persona muy sabia. Entonces piensen, vea, puede ser una persona, pueden ser varias, pero que usted diga, oh, sí, esta persona es bien sabia. Ahora piensen en su manera de ser, ¿verdad? De esa persona. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo trata a las personas a su lado, a su alrededor, de esas personas? ¿Ustedes creen que su manera de ser, su trato hacia los demás, es evidencia de su sabiduría? O sea, la manera en que trata a los demás es parte de su sabiduría. Ahora, piensen otra vez en esa persona o personas que son bien sabias, vea, a su parecer. Y describan en su mente, vea, qué es lo que los define o qué es lo que los identifica como personas sabias. Simplemente piensen, o sea, piensen en sus características y piensen, ¿por qué es que yo pienso que esa persona es sabia? Ahora, piensen en alguien completamente opuesto. Dice, no, hermano, no haga eso, ¿verdad? Mejor sigamos hablando de la persona sabia que nos hacía sentir mejor. No pensemos en lo opuesto de eso. Y es que quería, ¿verdad? Que vieran el gran contraste que hay entre una persona verdaderamente sabia y una persona que tal vez se jacta de ser sabia, pero sinceramente no lo es. Y es que el título del mensaje del día de hoy es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Y es un mensaje, ¿verdad?, que yo creo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Un mensaje de exhortación a buscar la verdadera sabiduría que viene de Dios, en vez de la presuntuosa sabiduría que pudiéramos pensar que tenemos, pero deja mucho que desear. Ahora, si pueden ir conmigo, los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 12 al 18. Santiago, capítulo 3, versículo 12 al 18. Y dice así, hermanos míos, entonces está hablándole a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo esa pregunta es para decir, pues no, ¿verdad? Ahora, obviamente, yo sé, ¿verdad?, que hay unos por ahí que son bien expertos de plantas, de cultivo y todo eso, y que le ponen injertos a otras plantas y sale de todo tipo de frutos, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿verdad?, cuando ya es manipulado por el hombre. Estamos hablando de una planta normal, ¿verdad?, que usted pone una semilla de limón, sale un limón, ¿verdad? Usted pone una semilla de esto, sale eso. Entonces aquí está diciendo, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? La respuesta es no, ¿verdad? ¿O la vid higos? Pues no. Yo no sé cuánto les gustan los higos a ustedes, pero a mí me encantan los higos, ¿verdad? Esos fresquecitos, ¿verdad?, que tienen así hasta como una puntita, en la puntita, en el rabito, tienen hasta una gotita de miel. Hombre, pero rico, ¿verdad? Entonces dice, así dice, entonces aquí dice, así como sabemos, vea, que una higuera no puede producir aceitunas o la vid no puede producir higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O somos melón o somos sandía. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor Jesucristo dice esto. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno, del buen ¿qué? Del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Ahora, ustedes no vamos a ir para allá, pero ustedes pueden ver como en el contexto de la cita que estamos hablando el día de hoy, antes de eso está hablando de la lengua, ¿se acuerdan? Antes de eso habla de la lengua. Entonces ya después aquí, entonces empieza a hablar acerca de la sabiduría de lo alto. Ahora, pregúntense, hermanos, ¿qué fruto están produciendo sus labios y su trato hacia los demás? Otra vez, ¿qué fruto están produciendo sus labios? Pregúntese ya a ustedes mismos, ¿verdad? ¿Y qué fruto está produciendo su trato hacia los demás? Entonces, pregúntese esta otra pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa o fuente que está produciendo dichas acciones? Bueno, así como recordaste en tu mente la persona o personas que tú consideras sabias, ¿te has preguntado esto? ¿Qué ven los demás en mí? Ya, en vez de andar pensando en las otras personas, vamos entonces a irnos a hacer introspectivos y vamos a pensar a nosotros, vean, porque esa es la exhortación que aquí Santiago nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, vean, ¿qué es lo que piensan los demás de mí? ¿Qué es lo que verán en mí? ¿O a poco tú te has creído tú tan sabio, vean, sin realmente pensar, a ponerte a pensar cómo te ven los demás? Pues Santiago, ¿verdad? Nos pone un reto a cada uno de nosotros con la siguiente pregunta en el versículo 13. Entonces vamos a ir al versículo 13. Dice ahí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, esta pregunta la hace para que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Te crees tú una persona sabia? Ahora, muy importante esto. Tampoco vayas a decir, no, yo no, ¿verdad? Yo no. Como si la sabiduría fuera algo malo, ¿verdad? Como si la sabiduría fuera lepra. No, o sea, el punto no es responder luego, no, yo no me creo sabio. No, no. La sabiduría es algo digno de buscar y de alcanzar, ¿verdad? O sea, es algo digno, no es algo como decir, ay, no, no, eso no. No, o sea, entonces aquí es uno que realmente piensa y se pregunta, ¿verdad? ¿Soy sabio o no? Y acuérdense, el libro de Proverbios, yo no sé cuántos de ustedes les gusta el libro de Proverbios, yo conozco a algunos jóvenes que dicen, yo leo un capítulo de Proverbios cada día, porque como son 31, entonces se da cuenta que cuando es primero de mes, leo el 1, cuando es el segundo del mes, leo el segundo y así se va, ¿verdad? Entonces el libro de Proverbios está lleno de citas que nos exhortan a buscar la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 2, capítulo 2, versículo 3 al 5. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 5. Fíjense cómo dice esto. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí se fijan? Entonces, por eso está diciendo, mira, piensa en algo que tú te atesores mucho. A veces muchos se piensa en oro, en plata, otros pensarán en diamantes, otros pensarán en dinero, otros pensarán, no sé, ¿verdad? Popularidad, fama, cosas, ¿no? Que a veces unas personas codician. No, en vez de eso, piensa en sabiduría. Ahora, aquí el versículo 5 lo dice bien claro, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que hay que anhelar ser sabios? Porque el versículo 5 dice, entonces, ¿verdad? Entenderás que dice el temor de Jehová. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, si se fijan, cuando Santiago entonces pregunta en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Se lo dice a cristianos que quieren y desean ser considerados sabios. Pero no es una pregunta para que uno inmediatamente lo deseche y diga, pues a mí no me está hablando. No, sino porque si ustedes tienen esa actitud desde un principio como, ay, no, o sea, a mí no me está hablando cuando habla de sabiduría. Si uno tiene esa actitud desde un principio, pues no va a aprender entonces lo que Santiago, con mucha sabiduría, nos quiere enseñar de parte de Dios. Ya no seas como el corredor, esos corredores el que están así a la línea de arranque, que cuando suena el disparo y se da cuenta que otros son más rápidos que él, ya mejor abandona la carrera. No, 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 no seamos así, ¿verdad? Entonces, sí, cuando se está Santiago preguntando, ¿quién es sabio y entendido?
No es para que ustedes echen, ay, pues yo no está hablando de mí. No, sino es porque Dios quiere que usted sí busque la sabiduría. Pero entonces le va a Santiago a definir, ok, cuál es la sabiduría correcta y cuál es la que no. Entonces sí, entonces no sean como esos corredores que luego pues tiran la toalla. Ustedes han visto, o sea, yo he visto, creo que por lo menos 2 casos he visto en video donde están así como 5, quién sabe cuántos hay corredores y ¡zas! Van corriendo y uno no sé qué pasa, se tropieza o algo así. E imagínense, todo el mundo está así, pero corriendo con unos músculos y se cae uno de ellos. Y en vez de pensar, no, pues ya para qué. No, hombre, se levanta así como, ay, como alocado y corre, corre, corre y se ve como están todos así corriendo y el y lo alcanza y gana el primer lugar. Yo no sé cómo es posible, ¿verdad? Pero sí, hermanos, entonces, si así pasa en cosas de carrera, vea, estamos hablando nada más de correr. Ahora sí también usted lo piense, vea, no piense, no, hombre, pues yo no soy nada, yo no tengo nada de sabiduría, yo veo a fulanito y manganito, ellos son los sabios. No, hermano, no lo vea así, o sea, no sé, achicopale, sino piense, yo también, Dios quiere que también yo busque la sabiduría. Dios también quiere de que yo anhele ser sabio. Entonces, yo también voy a correr esta carrera junto con esa otra persona que yo veo que es bien sabia y todo eso, pues voy a aprender de él para que, pues para también yo ser sabio igual que él. Entonces, seamos así. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y es por eso ya que cuando de repente llegamos a caer, ¿verdad? En una equivocación, en un error, en un pecado, ¿qué hacemos? Nos levantamos, ¿eh? Nos levantamos nuevamente y avanzar, ¿verdad? No andamos pensando que, ya para qué, ya la carrera, ya la perdí. No, 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 usted sígale adelante y se tienen fe para preservación del alma. Ahora, entonces, ¿cuál es la exhortación de Santiago en el versículo 13? Fíjense, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Se acuerdan que les pedí al principio que pensaran en alguien conocido que ustedes lo calificarían de ser una persona muy sabia? Tal vez ustedes, sin pensarlo, calificaron de sabio a esa persona por sus obras. Ya no tanto por lo que él o ella dice saber, sino por su manera en que se conduce entre las personas. O sea, ustedes simplemente no se dieron cuenta y eso era lo que realmente estaban calificándolo a esa persona como sabia. Su manera de ser, su manera sabia y llena de mansedumbre, como dice aquí la cita. Ustedes no calificaron de sabio al que solo se jacta de sabio, pero su conducta deja mucho que desear. Se nota, ¿verdad?, que es una persona llena de celos y amargos y contusión en su corazón. Eso no lo va a usted considerar ¿verdad?, como una persona sabia, aun y cuando usted diga, no, hombre, es una enciclopedia adentro, pero en sus obras se ve como que no es sabia. Entonces, uno puede ver eso. Entonces, Santiago capítulo 3, versículo 14, fíjense, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Santiago 3, 14, lo voy a poner en la versión nueva traducción viviente. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Y continúa el pasaje diciendo, versículo 15, porque esta sabiduría, es decir, la que produce envidias amargas y ambiciones egoístas, mira, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, ¿cómo la describe aquí? Terrenal, animal, diabólica. Esta otra versión dice así, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Ahora, la palabra, interesantemente aquí, la palabra que se traduce animal o puramente humana, viene siendo la palabra psique, de donde viene la palabra alma, que a veces se traduce alma. En otras palabras, esa sabiduría no es que algo que tú aprendiste, no es algo que tu espíritu aprendió a través del Espíritu Santo de Dios,
sino que tu alma solo lo aprendió por conocimiento meramente humano, o como dice otras descripciones, fueron puras enseñanzas carnales y diabólicas, lo que aprendiste, como un mero humano, como cualquier otro, no como alguien que es un hijo de Dios. Y como la fuente de tu sabiduría no venía de Dios, el fruto que produce en tu corazón no es nada bueno. Para continuamos ahí, el versículo 16, dice versículo 16, porque donde hay celos y contención, se refiere en el corazón, allí hay, ¿qué cosa? Perturbación y toda obra perversa. ¿Sí se fijaron? O sea, está eso en el corazón, celos y contención, y lo que sale es perturbación y toda obra perversa. ¿Sí se fijan? Mira, cuando tú has puesto tu fe en la sabiduría que está basada en conocimientos meramente humanos, en vez de poner tu fe en Dios, tu corazón se llena de pensamientos nocivos y lo que produce es perturbación y todo tipo de pecados. Es decir, es esa sabiduría que te hace jactancioso y soberbio y altanero en vez de realmente modificar tu vida desde tu interior, para afuera. Entonces, vea, pero ¿qué dice el versículo 17? Dice, pero, y este pero me gusta, porque ya viene lo bueno, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, del cielo, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin, ¿qué dice ahí? Sin incertidumbre ni hipocresía. ¿A cuántos se les antojó obtener esa sabiduría? Ah, pues amén, ¿verdad? A mí se me antojó ver, al ver esa sabiduría, yo quiero esa sabiduría. ¿Y cómo obtengo esa sabiduría? Bueno, el versículo 18 que dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo fíjense que yo tengo que hacer la paz con Dios. Yo tengo que hacer la paz con Dios. Y lo más precioso es de que Jesús ya hizo lo más difícil. A través de su sacrificio nos reconcilió con Dios. ¿Se acuerdan? Que la palabra de Dios dice eso, del ministerio de la reconciliación, y que como nosotros ya como embajadores estamos diciéndole a las personas, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque en el caso de Jesús, Él ya hizo lo más difícil, que era pagar aquello que nos hacía irreconciliables con Dios, que era el pecado. Entonces, ¿verdad? A través de su sacrificio, formó un camino hacia Dios, donde no lo había, donde antes no había chance por causa de nuestros pecados. Pero si nosotros recibimos ese mensaje de salvación de todo corazón, ¿verdad? Y obedecemos el evangelio de la paz y aprendemos a confiar solo en Él y no en nuestra sabiduría humana, entonces llegaremos a obtener esa sabiduría, ya que por su redención y nuestra fe obediente es que obtenemos ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que por un lado la paga de nuestros pecados y por otro lado el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el cual ¿verdad? Se vuelve la fuente de esa sabiduría que nos lleva a conducirnos una vida llena de lo que dice el versículo 17. ¿Qué es lo que dice el versículo 17 otra vez? Pero la sabiduría que es de lo alto es que primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No sé si ustedes se les ha acordado algo esta cita. No sé si fijaron, pero viene siendo el fruto del Espíritu. Lo menciona tal vez en otras palabritas, pero es el fruto del Espíritu. Entonces, fíjense lo que dice Gálatas 5, 22, y 22 al 25, donde menciona el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dice el versículo 25 ahí en Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es eso lo que entonces lo va a llevar a uno a tener esa sabiduría que manifiesta todo ese fruto del Espíritu. Bien bonito. Entonces, si hay alguien aquí que no ha recibido el Espíritu Santo y quiere recibirlo el día de hoy, que viene siendo la fuente de todo eso bueno, toda esa sabiduría de Dios, hasta
Hasta el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que uno le pide sabiduría y el que Él se la da a todos y sin reproche y le será dada. Cuando uno pide la sabiduría de Dios, Él la da, hermanos. Es bien claro, ¿verdad? Entonces, si hay alguien aquí que no ha recibido el Espíritu Santo y quiere recibirlo el día de hoy, ¿por qué? Porque tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios, que murió cruelmente en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida nueva. Entonces, háganoslo saber, ¿verdad?, su confesión de fe y su decisión de obedecer el Evangelio. Aquí hay agua, ¿verdad? Aquí atrás de la pantalla está, hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado el día de hoy? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31, 1 Corintios 1, 30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, por Él, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, que Dios a través de Cristo, o Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo voy a leer otra vez, dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, está hablándole a cristianos, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo que Cristo es para nosotros. Por eso dice el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Entonces, por eso quiere el Señor que toda la fuente de sabiduría que nosotros tengamos venga de Él. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y no un ser humano. No palabras, o sea, de alguien más, o que de un filósofo, que un esto, sino de Dios, ¿verdad? Entonces, y si usted se encuentra lejos de nosotros, pues hacer que sea un cristiano, de esos que se nota que han puesto su fe en Dios, ¿verdad? Y en la sabiduría que solo Él nos puede dar, y confiese su fe en Jesús y su decisión de entregar su vida a Cristo. Entonces, gracias, pues Dios los bendiga, ¿verdad? Entonces, sigue el hermano con el himno de invitación. Gracias.